Escondido en la selva, dentro de la campiña, podemos encontrar este agujero, que es el acceso a una pequeña cavidad donde encontraremos uno de los paneles rupestres más impresionantes. Y acompáñame. Pues ya estamos en esta caverna, la cual desciende unos cuantos metros hacia un lugar donde se acumula el agua. Y ese espacio era considerado sagrado por los mayas, que acudieron aquí en grupo para realizar un ritual, en el cual dejaron plasmadas varias huellas de manos y otros diseños. Y ahorita los vamos a conocer. Pues ya estamos aquí justamente donde inicia la caverna y vamos a descender por unos escalones de piedra hechos por los antiguos mayas, que acondicionaron el lugar para poder bajar a realizar aquí sus rituales y obtener agua sagrada Sujuijá, la cual era considerada especial por provenir de la casa del dios Chac y era utilizada en rituales y en ceremonias. Vamos por acá. Y aquí justamente estoy bajando por unos peldaños de roca, los cuales los mayas colocaron para bajar a este lugar. Y aquí podemos ver cómo el ambiente natural de la cueva fue modificado, colocándose algunos peldaños de roca, los cuales descienden en unos huecos donde se almacena el agua. Y era aquí donde suponemos que los mayas bajaban para recuperar o captar agua de lluvia, la cual utilizaban en ceremonias para petición de lluvia u otros rituales. Y hay dos huecos con agua sagrada. En la cercanía de estos huecos es donde colocaron las pinturas rupestres, a manera de darle un simbolismo al espacio como sagrado. Y aquí podemos ver pues al fondo de la cueva, en la pared y sobre una roca que parece que se derrumbó hace mucho tiempo, las pinturas, una gran cantidad de manos. Y aquí justamente es donde podemos encontrar la gran cantidad de impresiones de manos, hechas con diferentes pigmentos que van desde el rojizo, café y negro. Algunas manos están en negativo y otras al positivo. Y podemos ver algunas impresiones que incluían el antebrazo. Estos pigmentos tal vez eran hechos con tierra del lugar o de un sitio cercano, con carbón, así con otros tipos de tal vez aglutinantes o elementos. Aquí podemos ver la gran cantidad de manos que podrían evidenciar que esta cueva fue utilizada como un uso ritual. No sabemos si se hicieron en una sola vez o en diferentes ocasiones. Se necesitaría realizar diversos estudios. Y aquí podemos ver la gran variedad de manos, tanto en el color del pigmento como en el tamaño, lo que nos hace suponer que era una pared que acudían cada cierto tiempo a realizar un rito de iniciación o de transición. Venían aquí y acudían con el men para realizar esa ceremonia y realizar la transición, dejando aquí como evidencia las diferentes manos, pero realmente pues se desconoce qué actividad cultural dejó esta evidencia aquí, pero lo más seguro es que fueron rituales de transición, o cada cierto tiempo cuando acudían por el agua ritual dejaban como una manera de conmemorar esa visita estas pinturas, y así se iban juntando a través del tiempo, por generación en generación, o inclusive pudieron haber sido hechas en un solo momento o en diferentes, un grupo determinado, el cual acudía aquí especialmente a buscar el agua de estos pequeños pozos o cenotes. Las cuevas para los antiguos mayas eran mucho más que simples refugios naturales. Eran espacios sagrados y lugares de comunicación con las fuerzas divinas del agua, la fertilidad y la vida. Esta caverna fue modificada, se construyó una escalinata o peldaños de piedra para facilitar el descenso hacia lo profundo. Al llegar a la parte del fondo aparecen manos rupestres pintadas sobre la roca. Muchas están hechas en negativo, soplando pigmento alrededor de la mano, y otras en positivo, impregnando directamente la palma sobre la pared.
Estas manos pudieron tener distintos significados rituales. Algunos arqueólogos consideran que marcaban ceremonias de iniciación, otros piensan que simbolizaban el control o la protección de cuerpos de agua sagrados. También se relacionan con peticiones de lluvia, fertilidad, buenas cosechas y abundancia. Lo cierto es que estas manos no fueron colocadas al azar, representan un lenguaje simbólico ligado a la espiritualidad maya. Las cuevas eran consideradas entradas al inframundo, conocido como el Mednal, pero también eran vistas como el vientre de la tierra, el lugar donde nace el agua y donde habitan las fuerzas creadoras. En la península de Yucatán, donde casi todo el agua corre bajo tierra, las cavernas y cenotes eran esenciales para la vida. Por ello los mayas la relacionaron con Chac y con rituales de fertilidad agrícola. En muchas ceremonias se realizaban ofrendas de copal, alimentos, vasijas y sacrificios rituales para pedir lluvias y buenas cosechas. Dentro de esta cueva también se encuentra el Sujuijá o agua virgen, agua pura y sagrada que brota del manto acuífero. Muchas comunidades mayas actualmente aún conservan la costumbre de recolectar agua ceremonial de cueva para rituales de petición de lluvia y bendición de los campos, por lo cual suponemos que esta cueva pudo tener una función similar. Posteriormente, al avanzar hacia una segunda pared, observamos una apertura natural hacia el manto acuífero. Desde ahí puede verse el agua subterránea. Justamente encima del pozo sobre la pared aparecen nuevos conjuntos de manos rupestres, esta vez predominando las impresiones en positivo. Cerca de ellas también se distinguen grafitis y diseños mayas tallados directamente sobre la roca. Antiguos trazos hechos con instrumentos que probablemente funcionaron como símbolos rituales, marcas ceremoniales o expresiones sagradas dejadas por quienes descendieron a este santuario subterráneo hace cientos de años. Vamos a conocer más sobre este lugar. Y aquí en este hueco podemos ver el nivel freático del agua, una pequeña abertura a un cenote, pues este espacio era considerado sagrado. Tal vez era la entrada a la morada del dios Chac o alguna otra deidad ligada al agua y a la lluvia, a la fertilidad. Los grafitis antiguos que podemos ver aquí, como mencionamos antes, uno puede estar relacionado con una deidad acuática, mientras el otro en un gobernante o un sacerdote maya, el que venía aquí y tal vez inducido bajo estados alterados de conciencia, podían entablar o ellos intentaban entablar una comunicación con sus dioses. Ver la gran cantidad de manos que podemos ver aquí junto al pequeño hueco o cenote, eso nos indica que este espacio era al cual acudían a realizar esta ceremonia. Inclusive aquí en una roca que podemos ver un hueco que se ve que era donde molían algo, porque esta concavidad se ve artificial, no es natural. Y aquí justamente al lado del agua del cenote, y podemos ver gran cantidad de manos alrededor de todo este lugar. La segunda sección de la cueva, donde observamos una gran cantidad de manos y antiguos grafitis rupestres, se encuentra justamente encima de un pequeño cenote. Todo parece indicar que este espacio tuvo un profundo carácter ritual. Tal vez varias personas colocaron sus manos alrededor de este punto sagrado como parte de ceremonias dedicadas a pedir agua a sus dioses, o como una manera de marcar simbólicamente un espacio de comunicación con las fuerzas que regían el cosmos. Podemos observar numerosas manos pintadas en positivo, en tonalidades rojizas y cafés. Cerca y sobre estas aparecen también diversos rayones, trazos antiguos y un símbolo alargado con patrones reticulados. Sin embargo, destacan dos representaciones particularmente interesantes. La primera muestra un personaje antropomorfizado, con rasgos exagerados, una cabeza alargada y protuberante, nariz prominente y una especie de tocado que se despliega en espirales y termina en una cabeza de serpiente. Podría tratarse de la representación de alguna deidad relacionada con el inframundo, la lluvia o el poder sagrado, posiblemente asociada a figuras como Izabna o Chac. El personaje parece tocar un gran tambor ceremonial y porta expansiones u ornamentos corporales. El segundo motivo, ubicado debajo de varias manos marcadas con rayones, representa claramente a un personaje maya con rasgos más humanos y naturales. Se encuentra en una postura de reverencia o quizá ejecutando una danza ceremonial.
lo que refuerza la idea de que este sitio fue utilizado para prácticas rituales y actos de devoción. Estos motivos rupestres son una auténtica ventana al pasado y constituyen un patrimonio cultural de valor incalculable. Por ello, este tipo de lugares jamás debe de ser alterado. No se deben tocar, remarcar ni ensuciar las paredes o los diseños, ya que cualquier intervención podría causar la pérdida irreparable de un vestigio arqueológico excepcional. Y aquí en diferentes partes de la cueva, en las grandes piedras, podemos ver estos huecos tallados, parecen haber sido tallados, o de una superficie natural, medio hondonada, la aprovechaban y la hacían más cóncava. Y tal vez aquí inclusive era donde molían sus pinturas para realizarlas inmediatamente aquí arriba. Aquí podemos ver otro hueco.